Entonces, pasamos al punto número 10, que es la velocidad. Y como ustedes saben, la velocidad es un vector. Entonces, inicialmente lo vamos a estudiar como vector y el objetivo que yo tengo es calcular la velocidad para los diferentes tipos de sistemas de coordenadas. Entonces, el primer sistema de coordenadas es el cartesiano. Y para hallar el vector velocidad, entonces parto del vector posición. ¿Qué es vector posición, por si acaso? Es un vector que va desde el origen al punto o a la posición. Entonces, este vector posición sería R sub 0, cuyas coordenadas son X, Y y Z. X en Y, Y en J, Z en K. Y la derivada de ese vector posición me da la velocidad. Pero algo que es muy interesante es que I, J y K son vectores unitarios constantes. Por lo tanto, cuando derivo este vector, solamente tengo que derivar las variables. Sería la derivada de X punto en Y, les repito, Y es constante, más la derivada de Y, que es Y punto en J, y finalmente la derivada de Z, que es Z punto en K. Y Lagrange, les cuento, no trabaja con vectores. Entonces, ¿cómo obtengo el módulo de un vector? Si ustedes se acuerdan, el módulo de un vector es el producto escalar del vector consigo mismo, o si ustedes quieren, la suma al cuadrado de sus componentes. Entonces, la velocidad al cuadrado en el sistema cartesiano es, o sea, la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y o Y punto al cuadrado más Z punto al cuadrado. Un poquito más complicado ya es encontrar el vector velocidad en sistema cilíndrico. ¿Por qué? Porque R sigue siendo el vector posición que va desde el origen hasta el punto P, pero si ustedes se dan cuenta, ese R no es por si acaso R teta Z. Eso es un error que cometen algunos estudiantes o personas. Las coordenadas que usamos en el sistema cilíndrico es R teta Z, pero el vector posición, les cuento, ¿cómo obtengo este vector rojo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese vector rojo yo puedo obtenerlo sumando. Es como la diagonal de un triángulo. Entonces, puedo sumar la base más la altura. Esta base hemos dicho que es R de magnitud, pero como quiero un vector, no solamente puedo sumar, o no solamente tengo que sumar la magnitud, sino su dirección. Y la dirección, les cuento, es E sub R, que en términos técnicos dice es la dirección radial. Perpendicular a esta dirección radial tengo la tangencial, que no entra en este caso. Y tengo que sumar, hemos dicho, la magnitud celeste, que es la altura, que en nuestro caso es Z, pero Z es la magnitud. Entonces, para darle dirección tengo que multiplicarlo por el vector sub. Entre el vector posición, si ustedes se dan cuenta, tiene estas dos componentes y si se ponen a pensar, no entra teta en el vector posición. Entonces, derivo esto. Pero hay un tema adicional. Este sub R ya no es constante, ya no es como IJK. Este vector unitario radial, si ustedes se dan cuenta, no es constante. Por lo tanto, para derivar esto, tengo que derivar primero R por el E sub R sin derivar, y como es un producto, más el primero que es R sin derivar por la derivada de E sub R. En Z no hay problema porque este sub Z sí es constante, es como K. Solamente necesito la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, pero la derivada, o si ustedes quieren E sub Z, que es
TK es constante. Por eso es que se anula. Y aquí lo importante es encontrar este E sub R punto. Entonces, para hallar este E sub R punto, primero hallo E sub R y E sub teta. ¿Cuánto es este E sub R? Es lo mismo que R, pero de valor 1. Por lo tanto, aquí tendría 1 por el coseno de teta se vuelve X. Entonces, la coordenada de este E sub R es 1 coseno de teta en Y o en X y 1 seno de teta en Y o J. Perpendicular a él, hemos dicho, está el E sub teta. Entonces, este E sub R forma teta con X y su perpendicular forma teta con Y. Por lo tanto, este E sub teta multiplicado por el coseno de teta me da Y o J y multiplicado por el seno de teta me da menos X. ¿Por qué menos X? Porque está yendo en dirección contraria. Entonces son las coordenadas de R y teta de los vectores unitarios y tengo que encontrar la derivada de E sub R. Si derivo esto, ¿qué tendría? El coseno se vuelve menos seno, y es constante, no hay problema. Este seno se vuelve coseno y J es constante, no hay problema. Entonces aquí ya tengo la derivada de este vector unitario radial. Y si ustedes se dan cuenta, si lo comparo con el tangencial es lo mismo. Menos seno, coseno, coseno. Pero le falta un teta punto. Por lo tanto, el E sub R punto, puedo decir que es el E sub teta por teta punto. Reemplazo mi velocidad y tenía que es R punto en E sub R, está bien, más R, lo copio, por E sub R punto. E sub R punto hemos dicho que es teta punto por E sub teta, ¿no? Más z punto en E sub z, está bien. Entonces, esta es la velocidad vectorial, que yo la conozco de memoria, ¿no? Es R punto en E sub R más R teta punto en E sub teta y z punto en E sub z. Incluso las unidades nos dan longitud sobre tiempo. R es una longitud, derivado es sobre tiempo. Aquí teta no es una longitud, teta no tiene unidades, teta es radianes, digamos. Por lo tanto, teta punto sería nada sobre tiempo. Pero si lo multiplico por R, sería longitud sobre tiempo. Y finalmente el z punto, z es una longitud, derivado es longitud sobre tiempo. Y si quieren encontrar, les cuento, el módulo, suman al cuadrado sus tres componentes, ¿no? Sería r punto cuadrado más r cuadrado teta punto cuadrado más z punto cuadrado. Eso es muy, muy importante, pero lo de bueno es, les cuento que el examen lo pueden dar con, o lo van a poder dar con cuadernos abiertos. Libros, si ustedes quieren. Entonces no necesitan memorizar esto. Y para las coordenadas esféricas, les repito, el vector posición sigue siendo este vector, en este caso café, que va desde el origen hasta el punto de ecuación. Y les repito, el sistema esférico tiene tres coordenadas, rho, teta, phi, pero el vector posición no tiene tres coordenadas. El vector posición, si ustedes se dan cuenta, directamente es esta magnitud rho por E sub rho, nada más. Entonces, un error que cometen varias veces es que creen que el vector posición es rho en E sub rho más, por decir, alguna magnitud por E sub phi más alguna magnitud por E sub teta. No, 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 no. Ya, una cosa son las coordenadas y otra cosa el vector posición. El vector posición, les repito, es este vector café y les pregunto, ¿cómo lo obtengo? Rho es su magnitud, ya, pero el vector necesita una dirección, ya tengo la magnitud, entonces lo único que tengo que multiplicar es por el vector unitario de su rho. Este vector unitario es radial espacial, el E sub R era radial en el plano, es un vector radial espacial.
Entonces, si derivamos este vector posición, tengo la derivada del primero por el segundo sin derivar, o sea, la derivada de la magnitud por el vector unitario sin derivar, más rho, que es la magnitud sin derivar, por la derivada del vector unitario. ¿Ya? Igual que en el caso anterior, aquí pongo las componentes de los vectores rho teta, que son fáciles, perdón, rho y phi. El teta es difícil. El rho es fácil, ¿no? Porque si a este rho le doy una magnitud de 1, multiplicado por el coseno de teta se va en z. Y multiplicado por el seno se va al plano, pero por el coseno se va a x, seno coseno se va a x, y seno seno se va a y. Ya. Y el sub phi también es medio fácil. ¿Por qué? Porque si dibujamos un vector unitario que esté en el plano entre rho y z, donde está phi, si lo multiplico esto por el coseno de phi, ya, está mal listo el cuento. Este dibujito voy a tener que cambiar. Estas letras están volcadas, ¿ya? Este es teta y este es phi. Entonces, este ángulo es, y las componentes que tiene son bien parecidas al sistema cilíndrico. En el sistema cilíndrico, si ustedes revisan, teníamos menos seno coseno, ¿ya? El que es difícil más bien es este otro. Pero eso lo podemos obtener de la multiplicación de los dos vectores unitarios anteriormente hallados. Entonces ya tendría los tres vectores unitarios y al final tengo que derivar el E sub rho. Entonces aquí tienen el E sub rho y esta derivada ya es un poco complicada. ¿Por qué? Porque aquí tienen que multiplicar o derivar como un producto. Lo bueno es que I, J y K son constantes. Entonces aquí está la derivada. Y si comparan eso con los vectores unitarios obtenidos anteriormente, entonces al final obtenemos que es la suma de los dos vectores, no solamente había sido uno de ellos, y reemplazando en la velocidad obtengo esta expresión que sería el vector velocidad. Pero a mí no me interesa mucho el vector velocidad, lo que sí me interesa es el módulo o la magnitud. Y eso también es de memoria, es rho punto al cuadrado más rho cuadrado teta punto cuadrado más rho cuadrado phi cuadrado seno cuadrado de teta. Si alguien quiere hacer esto, se lo dejo de tarea. No nos interesa mucho la deducción porque este resultado es el que vamos a usar a futuro. Entonces, hemos obtenido el vector velocidad para sistemas rectangulares, para sistemas cilíndricos y para sistemas esféricos. Y si nos dijeran, yo quiero la velocidad en el sistema no lineal, no se puede. ¿Por qué? Porque yo no puedo dibujar este vector posición rojo en función del área, ¿no? O sea, este vector posición, si ustedes se dan cuenta, no depende del área. Además, el área tiene unidades que no son lineales, ¿no? Y si no puedo encontrar el vector posición, menos voy a poder encontrar la velocidad vector. Pero como vamos a ver a continuación, sí se puede encontrar el escalar de la velocidad en función de esta área o de sistemas no lineales, pero ya no
digamos, geométricamente, sino con las ecuaciones de transformación. Y este es el siguiente punto. En Newton hemos dicho que nos interesa el vector velocidad, pero en Lagrange no nos interesa el vector velocidad, sino el escalar velocidad. Y en algunos libros, por si acaso, al escalar velocidad, ¿qué le llaman? A ver, por 10 puntos. Rapidez, Inge. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Luis Mauricio Averanga Vergara. Ya, al final de la clase. Entonces, en varios libros, a la velocidad, o sea, cuando hablan de velocidad, están suponiendo que es el vector. Y cuando ya no quieren hablar del vector, sino solamente de la magnitud, le dicen rapidez. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo encontramos el escalar velocidad o la rapidez? Bueno, entonces en el sistema rectangular es lo más sencillo porque hemos dicho que es el vector velocidad. Posición, su derivada es el vector velocidad, su módulo sería el escalar velocidad o rapidez. Y para hallar ya en coordenadas cilíndricas, en vez de hacer un análisis óptico o visual, yo puedo usar las coordenadas o ecuaciones de transformación. Entonces siempre partimos de la rapidez en coordenadas rectangulares y elimino x, y z hacia las nuevas variables con las ecuaciones de transformación. En el sistema cilíndrico x era r coseno de teta, y era r seno de teta. Esto lo ven mucho, ¿no? En coordenadas polares, les he dicho. Z, z. Entonces lo único que tengo que hacer es derivar una vez, no dos veces, porque solamente quiero la velocidad, no la aceleración. Entonces derivamos una vez x, sería r punto por seno de teta más r, menos r seno de teta, utilizando la regla de la cadena, ¿no? En y en lo mismo. Como tengo aquí un producto, primero derivo la primera variable, r punto, por el seno sin derivar, más al primero lo dejo sin derivar, r, y la derivada del seno se vuelve coseno, pero no solamente tengo que derivar el seno, tengo que derivar el ángulo. Por teta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí no estamos haciendo un análisis o una deducción visual, sino parto de la velocidad en coordenadas rectangulares y con las ecuaciones de transformación. ¿Qué es transformación? Transformo las coordenadas rectangulares hacia las coordenadas cilíndricas. Entonces, básicamente elevo al cuadrado este x, elevo al cuadrado el y, elevo al cuadrado z y lo sumo. ¿No? Entre el cuadrado de esto, ¿qué es? Es el cuadrado del primero. Bueno, aquí en realidad no he solamente puesto, he reemplazado los valores, y aquí sí ya. Este sería el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, el cuadrado del segundo para x. Lo mismo para y, el cuadrado del primero, el doble producto del primer término por el segundo en y el cuadrado del segundo. Y en z no hay problema. Y si ustedes se dan cuenta, se eliminan los dobles productos de x y los primeros cuadrados y los terceros cuadrados son la suma de seno y coseno al cuadrado que se vuelven 1. Por lo tanto, obtengo que la velocidad es r punto al cuadrado más r cuadrado teta punto cuadrado más teta punto cuadrado, que es el mismo valor que hemos obtenido vectorialmente. Entonces alguien me preguntó y me dijo, si es lo mismo, ¿para qué? No, ¿por qué? Porque en realidad aquí sí vamos a poder encontrar la velocidad, por ejemplo, para coordenadas no lineales. Antes de ver eso, ¿cómo haríamos o cómo hallaríamos la velocidad en coordenadas esféricas? De igual manera, necesito las ecuaciones de transformación de x, de y y de z. A estas ecuaciones las derivo con respecto al tiempo y finalmente las tengo que sumar al cuadrado. Pero aquí es más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque ya no son binomios, son trinomios. X es un trinomio, Y es un trinomio y Z sí es un binomio. Entonces, el desarrollo de este trinomio de X, les comento, son las dos primeras líneas.
de abajo. El desarrollo de y al cuadrado o el trinomio y al cuadrado son las otras dos líneas al cuadrado, incluso las tres. No, estas dos son. Y finalmente, z al cuadrado serían estos últimos tres términos. Y aquí, al igual que hace rato, se eliminan, les cuento, algunos términos y otros, como seno cuadrado más coseno al cuadrado, se vuelven uno. Y al final obtenemos que la velocidad en coordenadas esféricas es rho punto cuadrado más rho cuadrado teta punto cuadrado más rho cuadrado phi punto cuadrado seno cuadrado de teta. Por si acaso, el seno y el coseno no tienen unidades. En este rho punto al cuadrado, rho es una distancia, sería longitud sobre tiempo. Al cuadrado, ¿no? Aquí que tengo, el teta no tiene unidades, sería nada sobre tiempo al cuadrado por longitud al cuadrado. Entonces, al final tiene longitud cuadrado sobre tiempo cuadrado. Y en el último término, de igual manera, el seno no tiene unidades, ni teta, ni el seno, ni el coseno tienen unidades. Entonces este phi sería un ángulo, radianes sobre tiempo al cuadrado por longitud al cuadrado, entonces me da longitud sobre tiempo al cuadrado. Pero varias veces me han preguntado, es lo mismo. No, porque no hemos podido encontrar la velocidad en coordenadas no lineales, vectorialmente. Pero sí podemos encontrar la velocidad en coordenadas no lineales con ecuaciones de transformación y no vamos a obtener pero el vector velocidad, sino el escalar velocidad o rapidez. Entonces, si ustedes se acuerdan, X ya habíamos obtenido y Y ya habíamos obtenido, o sea, las ecuaciones de transformación de X y lo único que tengo que hacer es derivar X, derivar Y sumarlos al cuadrado. Y en este caso no se simplifica. Sería la velocidad o la rapidez, si ustedes quieren, porque no es vector, en coordenadas no lineales. Entonces ahí está, digamos, la importancia, ¿no? O si quieren, la ventaja de este método respecto al método vectorial. Por lo tanto, en Newton yo no puedo usar esta área, pero en Lagrange sí puedo usar. ¿Por qué? Porque Newton trabaja con vectores, Lagrange con escalares. Y les decía, este vector posición no puedo ponerlo en función del área, pero la rapidez sí la puedo poner en función del área. Bueno, y ya para terminar este capítulo, estos términos no se usan mucho, pero, o sea, el trabajo no tanto, pero sí la energía cinética. ¿Por qué? No vamos a trabajar con aceleración, sino con energía cinética. Este trabajo, como ustedes saben, es en realidad el producto de la fuerza por el desplazamiento que provoca esa fuerza en algún sistema. Entonces, supóngase que yo tengo una partícula a la cual yo le afecto o le someto una fuerza. Entonces, el trabajo es el producto escalar o el producto punto de la fuerza por su desplazamiento. Y como ustedes saben, esto es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que hay entre ambos. Bueno, pero no vamos a hacer ese cálculo, sino F tiene tres componentes, Fx, Fy, Fz, y el desplazamiento tiene tres componentes de x, de y, de z. Por lo tanto, el trabajo es en realidad Fx de x más Fy de y más Fz de z para una partícula. Y si tengo hartas partículas o varias, entonces tengo que sumar estos trabajos y a las fuerzas y a los desplazamientos tengo que ponerles su i. Pero si este desplazamiento es pequeño, entonces el trabajo también es pequeño. Y si quieren calcular ya el trabajo en un desplazamiento más largo, tienen que integrar este desplazamiento
al final obtienen que el trabajo es la integral de fx de x más fy de y más fz de z para cada parte. Bueno, pero más importante que ese trabajo es la energía cinética. ¿Ya? Y en realidad, aquí está la deducción de que en realidad el trabajo y la energía cinética no son entidades independientes, sino que el trabajo se vuelve energía cinética. O sea, en un sistema el trabajo puede, no es que se vuelve, puede volverse velocidad. Entonces, ya hemos deducido esta primera expresión, ¿no? Incluso esta segunda. O sea, la primera es un trabajo pequeñito, la segunda es un trabajo grande. La diferencia entre ambos solamente es la integral. Y en vez de poner la fuerza, yo puedo poner la masa por la aceleración. En f de x pongo masa por la aceleración en x, en fy masa por la aceleración en y, en fz masa por la aceleración en z. ¿No? Y les cuento que con cálculo, en realidad, y esto los dejo de tarea, aquí tengo la aceleración por el desplazamiento. O sea, x dos puntos es aceleración y dx es desplazamiento. Entonces, esto se lo puede volver velocidad por velocidad. ¿Ya? Y velocidad por velocidad es en realidad velocidad al cuadrado. Medios. Por lo tanto, en realidad el trabajo puede volverse energía cinética. Pero lo que nos interesa a nosotros es que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Expresión que ustedes ya han visto. Y ahora sí terminamos el capítulo. En Newton se necesita la aceleración. Entonces, ¿cómo obtenemos la aceleración? Derivando dos veces el vector posición. Bueno, en coordenadas rectangulares es bien sencillo porque sería x dos puntos o aceleración en x en y, aceleración en y en y aceleración en z en k. Pero en coordenadas cilíndricas nosotros hemos deducido solamente la velocidad. Si ustedes vuelven a derivar esa velocidad y reemplazan los vectores unitarios derivados, ¿no?, por los otros vectores unitarios sin derivar, se obtiene esta expresión. ¿Ya? Esto yo lo deduzco en ingeniería mecánica, porque en realidad en ingeniería mecánica se hace el análisis vectorial o newtoniano. Por lo tanto, necesitamos estas aceleraciones. Pero con ustedes no vamos a hacer un enfoque newtoniano o vectorial, vamos a hacer el enfoque lagrangiano o escalar. Por lo tanto, no se necesitan estas aceleraciones. Y en coordenadas esféricas, fíjense lo difícil que es, lo largo. Y esto es bien complicado. En Newton ustedes tienen que decir sumatorio de fuerzas es igual a la masa por esta aceleración. ¿No? Y se complica. Pero les repito, solamente pongo estas expresiones para conocimiento porque el análisis que vamos a hacer en esta materia no va a ser vectorial o newtoniano, va a ser el escalar o lagrangiano. Por lo tanto, no vamos a trabajar con estas aceleraciones, solamente con la energía cinética. Bueno, esa sería la parte teórica. Voy a detener mi grabación.